A todos, gracias por estar aquí. Yo me acabo de incorporar, me llamo Ana Pastor y soy periodista y me permiten el lujo de, en mitad de este lío que tenemos ahora mismo, tan bonito en nuestro país, me invitan a salir y meterme en este oasis que sois vosotros. Algunos de los que están aquí, que me conocen y me lo han oído decir otras veces, pero lo voy a repetir para el que no lo haya oído o la que no lo haya oído, vosotros representáis al país que yo quiero para mis hijos, así que de inicio os doy las gracias por lo que hacéis. Bueno, aquí plantean un debate sobre cómo hacer visible todo lo que hacéis. Me dicen que además hay una representación muy transversal. Me contaba antes Sebas, al que más conozco de hace años, ecologistas, cooperación, gente de España, gente de fuera, que representa muy bien todo lo que hacéis. Y llevamos muchos años con algunos de vosotros preguntando cómo hacer visible todo lo que hacéis sin cansar a la gente. Ya os digo de inicio, que es algo que también Sebas me ha escuchado decir, que vosotros tenéis una ventaja, tenéis un superávit de credibilidad en un país o en una sociedad en la que casi todo tiene un déficit de credibilidad. Vosotros la mantenéis todavía, no la perdáis, seguid trabajando para no perderla, pero cuesta mucho también llegar a la gente en un momento en el que el bombardeo de cosas sigue siendo muy estresante o muy intenso, como lo queramos llamar. Hacer visible. Así que a mí la primera pregunta que se me ocurre es cómo hacer visible lo que hacéis. Solo sé hacer preguntas y no siempre acierto, así que es para lo que estoy aquí. Luego haréis preguntas también vosotros. Voy a presentaros a quienes nos acompañan. También una representación muy transversal de lo que estamos hablando. Sebastián Mora, al que yo llamo Sebas y seguramente vosotros también, que es vicepresidente de la plataforma y al que yo conozco por su trabajo durante muchos años en Cáritas. Muchas veces, Sebas, buenos días. Buenos días. Hemos hablado en Cáritas y fuera también. ¿Cómo? Es la gran pregunta. ¿Cómo hacer visible? Yo creo que todo el mundo conoce cuánta gente hay. Ahora nuestro mimo nos estaba diciendo, no le permití que me enseñara nada. A mí me suele ocurrir con los políticos, que creo que me pueden enseñar poco y a veces hasta me equivoco. Y creo que con vosotros me ocurre lo contrario, que enseñáis mucho. Pero es verdad que hay una barrera. Por una parte los medios tenemos una responsabilidad, pero por otro lado la tenéis vosotros de cómo trasladar todo eso a la gente, ¿no? Un día, otro día, cuando vuestro trabajo a veces puede llegar a cansar a la gente. Es un reto, a mí me parece uno de los más complicados que tenéis. Sí, yo creo que nos equivocamos muchas veces cuando nos planteamos cómo hacernos visibles, cuando la pregunta es por el método, por el instrumento, por el medio, por la técnica, y todos en las organizaciones nos decimos: tenemos que mejorar nuestra página web, tenemos que ser más profesionales en comunicación, tenemos que mejorar tal o cual enlace, tenemos que tener más relación con los medios. Y en esa carrera muchas veces frenética nos olvidamos de lo que verdaderamente tenemos que comunicar. Que curiosamente no es comunicarnos a nosotros mismos. Y yo creo que es un error en lo que estamos cayendo últimamente. Pues decimos, tal organización, somos los mejores, tenemos esta filosofía, tenemos esta forma de actuar, y en definitiva creo que la única forma de mostrar lo que hacemos es mostrando el sufrimiento de la gente. No hay otra manera. No somos instituciones que busquemos el prestigio, sino que tenemos que ser instituciones que muestren desvelar la realidad, lo que a la gente le pasa, lo que a la gente le duele, que debería ser lo que a nosotros nos doliera. Yo creo que lo primero que me sale del alma es: cambiemos el objetivo. El objetivo no somos nosotros, el objetivo es la gente, lo que a la gente le pasa, los derechos que son pisoteados, la gente que está en los CIE, tan de moda tristemente estos días atrás, una compañera brasileña que está ahora mismo en el CIE, en una situación tremenda de no saber ni por qué está, ni para qué está, ni a dónde va. Mostrar eso. Lo otro vendrá por añadidura, y yo creo que hay un debate sobre la profesionalización de la comunicación que evidentemente tenemos que hacer, pero que es secundario. Ojalá supiéramos poner los ojos en los demás, que es parte de nuestra esencia. Y ahí seríamos verdaderamente tercer sector, no porque somos muy grandes, sino porque mostramos lo que otra gente tiene, ¿no? Yo últimamente repito mucho y creo que nos pasa, ¿no?, que como sector tenemos un lema parecido a algo así, de somos los mejores y nos caracteriza la humildad. Somos los mejores porque somos los solidarios, pero nos caracteriza la humildad, ¿eh? Bueno, ojalá realmente tuviéramos la humildad de mirar a las fronteras de la vida para mostrar lo que pasa, y que sea
CEAR, que está por aquí enfrente, que sea Cruz Roja, que sea Cáritas, es lo de menos. Mostremos a la gente y esa es nuestra fortaleza. Voy a repreguntar, que como es con el que más confianza tengo, y ahora voy con el resto, pero eso ya lo estáis haciendo, Sebas. Quiero decir, ya estáis trabajando para poner el foco y cada vez que se os pregunta decís nosotros no somos los protagonistas de esto, es la gente a la que estamos intentando echar una mano para que este país también funcione mejor. Eso ya está ocurriendo. Por lo tanto, entiendo que no es solo la responsabilidad de poner en marcha en clave de humildad las cosas, sino no sé si es delegárselo a los medios, en ese caso, que no sabemos poner el foco bien. Claro, y ahora viene la segunda parte. Es decir, si verdaderamente estamos ahí, ¿cómo mostrar el ahí, ¿no? Y yo creo que ahí sí que hay una responsabilidad en nuestra profesionalidad, hay una responsabilidad en los medios de comunicación y hay una responsabilidad también en la cultura cívica que hay, que quiere ver unas cosas y no quiere ver otras, ¿no? Si vemos los medios de aquí para atrás, excepto, me atreviera a decir, sin hacer un estudio, el tema de los CIES que ha pasado hace 2 o 3 días, ha estado ausente del debate de si hay abstención, no hay abstención, de si apoyo o no apoyo, ha estado ausente el tema de los refugiados, ha estado ausente el tema de la pobreza. Es decir, al final es lo que queremos comunicar, aunque nos creamos que es un material sensible, es un material que la gente, ni los medios, ni los políticos, ni las instituciones, en esencia quiere escuchar. Porque cuando mostramos el sufrimiento, la injusticia ante la gente, nos tiene que doler a nosotros también. Y nos duele como personas, y nos duele como profesionales, y nos duele como profesional de un medio, un trabajador de una institución, ¿no? Creo que son tiempos donde solo emotivamente se quiere escuchar el sufrimiento, pero en largo plazo, esa lluvia constante, ni la sociedad quiere, ni los medios lo quieren, ni los políticos lo quieren, ni las instituciones lo quieren. Pilar Morales, buenos días también, que es presidenta del CERMI en Murcia. No sé si compartes un poco lo que dice Sebas, que al final la responsabilidad, o sea, somos muy dados en este país a que la responsabilidad siempre la tiene otro, ¿no? Nos quejamos de los políticos no vienen de Marte, los elegimos nosotros. La tele decidimos ponerla nosotros el día que se emite Astral en La Sexta o decidimos ver cualquier otra cosa, ¿no? Ahora hablaremos que tenemos aquí a un refugiado afgano. Es una decisión al final de la gente, como decía Sebas, escuchar lo que vosotros hacéis o no, mirar para otro lado. Sí, efectivamente es decisión de la gente el hacerlo y también nuestra el cómo comunicamos las cosas, yo estoy de acuerdo con él en esta diversidad que tenemos en los distintos entornos de los que venimos. Estoy de acuerdo con él en que debemos de poner a la persona por delante. Pero la gente, a la hora de la verdad, cuando está en el telediario al mediodía comiendo, no tiene gana de malas noticias todos los días. Desde ese punto de vista yo intento en la medida de lo posible siempre presentar casos de éxito, cosas que están funcionando bien, para animar a otras personas a que se incorporen o que apoyen eso, pero enfocándonos en aspectos positivos, porque al final todos tenemos muchísimos problemas y que nos metan más problemas todavía pues nos cansa un poco, y siento disentir un poco contigo. A mí me encanta que dicen. Hay una diversidad. Hay una película, si no habría debate y no habría confrontación de ideas. Hay una película muy interesante que no sé si habéis visto que se llama No, que es sobre la campaña del referéndum contra Pinochet. Es una película que se hizo recientemente, pero que se refiere a aquella época, y ese era el debate que tenían, ¿no? Los que defendían no a Pinochet decían, hacemos una campaña en la que enseñemos que están asesinando a gente, que están torturando a gente, o hablamos de la parte positiva. Y al principio ese debate fue tremendo, porque decían, pero ¿cómo que de la parte positiva que pueda traer una democracia después, ¿no? Y era un anuncio un poco como de Coca-Cola, ¿no? De la chispa de la vida, frente a el anuncio que presentaban de enseñemos que hay muertos, ¿no? Bueno, pues se hizo la campaña con, entre comillas, la chispa de la vida, ¿no? Vendiendo la parte más positiva, que no sé si es algo que comparte también Ángela, muy buenos días. Buenos días. Que es la parte también de terreno, más de terreno, voluntaria de Cruz Roja, que ya llevas muchos años, mucho tiempo metida en esto. Si desde esa parte ellos dirigen de alguna manera, aunque están también en terreno, y tú estás como voluntaria, lo percibes así, que hay una barrera para explicar lo que hacéis y que no es solo responsabilidad, que es muy importante de los medios, sino también de la gente.
Claro, hay que saber identificarse con los valores de las cosas que en realidad nos están preocupando a todos. Y después aportar cada uno lo que uno en su medida puede realizar. Nosotros, por ejemplo, en el tema del voluntariado intentamos que la gente que llega a nosotros saber aprovechar los valores que ellos tienen para después en los distintos programas irlos introduciendo, porque como todo es muy amplio y muy ambiguo, hay que saber concretar con las personas determinadas sus valores e identificarse con ellos para después meterlos en los distintos programas, por ejemplo, que tenemos en la Cruz Roja. Hay que ir no solo en un ámbito muy general, sino también muy específico en las distintas zonas, por ejemplo, que tenemos en la Cruz Roja, que vamos resolviendo los núcleos determinados que hay, por ejemplo, en las grandes ciudades, como puede ser en Madrid, y ir valorando todos los problemas que están surgiendo para ir incidiendo en ellos y así irlos resolviendo poco a poco. Está, por cierto, nuestra relatora aquí, Julia Fernández, ahí tomando nota de todo lo que va pasando y luego haremos conclusiones. Hoy debo tener buena memoria, que no me suele ocurrir. Decía lo de la película y recomiendo para hablar de Kurbán también un libro que se llama Guerra, muy finito, que ha escrito una mujer que se llama Keller, el apellido es Keller, que ha sido traducido en muchos países del mundo y que es un poco la historia de Kurbán, ¿no? Aunque no se conozcan ni tengan nada que ver. Si tu país, España, de repente vive una situación de guerra y tienes que marcharte, Europa ya no puede acoger a más gente y tienes que acabar, por ejemplo, en Egipto, cuya cultura quizá no conoces, cuyo idioma nunca has escuchado, cuyas costumbres son muy diferentes. Kurbán me dice, y lo doy fe, habla muy bien español, es afgano. Lleva apenas 3 años aquí. Ya te digo yo, Kurbán, que si yo tuviera que estar en tu país, que lo conozco, como te decía, hablando como hablas tu español, tu idioma, estaría absolutamente incapacitada para ello. Cuando llegué aquí no sabía nada de español, solo una palabra. Creo que no se te escucha. Un segundito y así todos pueden ver lo bien que hablas. ¿Sabías solo decir hola hace 3 años? Sí, porque no sabía nada de español, pero... Un momentito que no se te Un momentito que no se oye bien. Están tocándolo por ahí detrás. Vamos a ver ahora. Ahí. A ver ahora. Pero cuando llegué aquí no sabía nada de hablar español, pero aquí me ha ayudado mucho. La gente llegué aquí, después SEAR. Me ha ayudado mucho, pues, en toda manera. Pues poco a poco he aprendido español. Pues en primer días, cuando estaba viajando por metro Renfe, estaba escuchando los anuncios y pensando que ojalá un día viene que voy a saber qué está diciendo esta señora. Ya ha llegado ese día, evidentemente. Sí, pero bueno, ahora pero todavía soy un estudiante, tengo que mejorar mucho. Bueno, yo como te digo, firmaba por hablar cualquier idioma como tú. Antes recordaba que en la cadena en la que yo trabajo se emitió el otro día un documental sobre refugiados que habían llegado al mar, porque no habían llegado a otro sitio, habían tenido que ser rescatados. En España debatimos mucho estas cosas, que tiene poder debatir de estas cosas, hasta qué punto se anestesia la gente cuando tantas llegadas de refugiados estamos viendo continuamente. Cómo intentar explicar que eso sigue pasando sin que la gente cambie de canal, que hay Kurbán cada día, cada minuto está saliendo de un país, da igual hacia dónde está, huyendo de un lugar. ¿Tú tienes la sensación de que aquí la gente ya se ha cansado del tema? No sé cómo lo estás viviendo tú en primera persona. Pues hay personas pues no tienen ninguna opción, por eso están viniendo en diferentes países de Europa. Y yo también tenía que salir y tenía que venir para buscar una vida normal. Y pues creo que no te he entendido como la pregunta. ¿Cómo recibes aquí, o cómo te reciben a ti aquí, sabiendo que hay gente que no entiende que salgáis de vuestros países? Sí.
Pues yo tenía suerte o tengo suerte, todas las personas como yo tenemos suerte que estamos en manos de las empresas como SEAR, Cruz Roja, AXEM, CEPAIM. Yo conozco estas empresas y yo tenía suerte, como SEAR me ha ayudado a buscar cursos y, de aprender lengua y para mejorar, para conseguir un trabajo, un futuro bueno. Pues me ha ayudado en toda manera y los primeros días las personas que vienen tienen diferentes tipos de problemas, como psicológicamente, como problemas. Pero hay personales que trabajan como psicólogas, trabajadores sociales, voluntarios y todos técnicos y que nos ayudan en todas maneras. Y enseñan todas cosas, como para nosotros es un gran problema, es problema de cultura, saber la gente, la cultura, la mentalidad, pues, pero tenemos todo tipo de ayuda para conocer y saber cosas y resolver los problemas. Y en esta manera nos ayudan en toda manera. Antes yo estaba pensando que, no sé, que puedo sobrevivir aquí o no, pero ahora estoy una persona, yo siento que soy una persona más útil y estoy ayudando a otros, los refugiados. Las personas de empleo de SEAR me han buscado un trabajo, luego ahora estoy trabajando con SEAR, ayudando a los otros refugiados. Y creo que en esa manera nos ayudan, es estupendo, es muy bien. Pilar, antes mencionabas, además de enseñar el sufrimiento, enseñar casos de éxito. No sé si el ejemplo de Kurban es de lo que deberíamos mostrar también los medios o deberíais vosotros encauzarnos por ese camino, porque muchas veces os encontráis que pedimos los medios casos no de éxito, como pueda ser el suyo, porque como él está contando, ha sobrevivido. ¿A qué te refieres con enseñar casos positivos, ejemplos como el suyo? Sí, bueno, yo vengo del sector de la discapacidad, ¿vale? Entonces, históricamente siempre se veía una persona con discapacidad como pobrecito. Qué lástima, pobrecito. Intentamos erradicar esa visión del pobrecito de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué estamos presentando? Casos de una persona ciega que es fisioterapeuta y tiene su consulta exactamente igual que cualquier otra persona. Una persona con un problema de movilidad que va todos los días a su oficina o simplemente que hace teletrabajo, que tan de moda está. Eso para nosotros son casos de éxito. Por supuesto, detrás hay 100.000 problemas que tenemos que superar antes. Pero cara a la sociedad, no vemos bueno el seguir presentándonos como los pobrecitos, que estamos desde el movimiento de la discapacidad reivindicando nuestros derechos. Somos ciudadanos. Evidentemente es un tipo de problemática muy diferente. Sí. Es sociedad española, nacida en España, con unos derechos reconocidos y que no podemos disfrutar de ellos. ¿Por qué una persona con una discapacidad intelectual automáticamente se le quitan todos sus derechos, incluso los de votar? ¿Por qué? Si tiene capacidad, ¿por qué no pueden vivir solos? Cuando se les enseñan una serie de procedimientos en una casa y pueden vivir solos perfectamente. ¿O por qué una persona con una enfermedad mental directamente la ley ha pretendido decir que son peligrosos? No, perdona, hay muchísimas personas con enfermedad mental que no son peligrosos. Y hay gente sin ella que lo son. Y que efectivamente. No estoy pensando en nadie, no ríais. Esa es nuestra perspectiva, presentar casos como el de él, que ha sido un éxito, que evidentemente va a haber miles de personas por detrás que siguen con problemas y que desde el tercer sector tenemos que seguir colaborando con ellos y trabajando por ellos, pero empezar también a dar una cara de estamos aquí, estamos trabajando y hacemos las cosas no ya por puro lujo personal de las asociaciones, sino como diciendo es que por lo que peleamos y por lo que luchamos tiene una recompensa. Y es que están estos casos de éxito.
Pero hay un debate, que vosotros lo vivís, y, vamos, yo lo sé porque os conozco a muchos de vosotros, pero este debate, Sebas, existe. Yo ponía el ejemplo de la película porque me parece que es muy representativo de lo que estamos hablando. Y es verdad que últimamente cuesta menos enseñar esas historias. Creo que fue ayer, una refugiada, una cría siria que tenía una discapacidad, había aprendido por YouTube inglés, había conseguido llegar a Alemania en silla de ruedas, una historia absolutamente bestial de éxito, porque había sobrevivido a las bombas en Alepo, al trayecto inhumano, infame, indigno que estamos obligando a hacer a los refugiados en Europa, y había llegado a Alemania. Eso es una historia de éxito, pero yo sé que dentro tenéis un debate, porque a veces vender una historia de éxito impide, por la rapidez también de cómo se cuenta todo, contar todos los problemas que reconocéis que hay detrás, ¿no, Sebas? Sí, yo escuchando estaba acordándome de en un viaje de los que hice en un campo de refugiados en la frontera entre Tailandia y Myanmar, la antigua Birmania, hablando con un grupo de jóvenes, pues yo le dije, bueno, ¿y qué queréis que cuente por allá, ¿no? Y me contestaron de una forma muy rotunda, cuenta que existimos, cuenta que existimos. Evidentemente aquí en España hay birmanos que son historias de éxito, pero no contamos que existimos, que existen gente que llevan 30 años en un campo de refugiados y que contar el éxito es contar que hay gente que está fuera de la historia, que lo hemos echado de la historia. Creo que la lógica que estamos teniendo socialmente es mucho más dura del pobrecito o no pobrecito, es una lógica que ya ni siquiera es de la exclusión. Es una lógica de la expulsión. Hay gente que no queremos, hay historias que no queremos, hay grupos que no queremos, hay espacios físicos que no queremos ver. Y es verdad, es decir, porque todos contamos historias de éxito, todos, con empresas de inserción, con temas de empleo, con migraciones, pero es como la tensión que antes hablábamos, ¿no?, con Imanol, entre atender o transformar el mundo, pues es la misma tensión en definitiva. ¿Cómo voy a transformar el mundo sin contar que estos chavales existen allí? Y tenemos que tener esa atención, evidentemente. Yo recuerdo una vez que tú nos dijiste, cuando hay una rueda de prensa de Cáritas, yo digo para mis adentros, malas noticias. Los enterradores, ¿no? Porque, bueno, pues hay lo que hay, ¿no? Bueno, pues es verdad que seguramente pecamos en parte de eso, pero no podemos contar el éxito sin contar que hay otros que existen y que no queremos ver. Y no queremos ver políticamente, y no queremos ver éticamente, y no queremos ver, pues como tú dices, antropológicamente o psicológicamente, ¿no? Pero existen, y creo que un tercer sector que no quite el velo de lo que pasa es un sector que acabamos engañándonos. No solo para quedarnos ahí, evidentemente, sino para decir, con mucha esperanza y a pesar de los pesares y con la que está cayendo, que es posible creer en otro mundo. Como perdamos esa tensión y solo mostremos el éxito, pues somos la Coca-Cola que decías tú. Si desvelamos la realidad y solo nos quedamos ahí, pues somos los enterradores, ¿no? ¿Cómo generamos una tensión positiva que surge de la injusticia, contando que existen? La verdad es que a mí me parece muy difícil la respuesta a lo que planteas, porque yo personalmente prefiero que me contéis, que convoquéis una rueda de prensa para que me contéis la verdad, aunque duela y sobre todo porque duele. A mí es de las que me gusta que me amarguen el desayuno, la cena y la comida con eso. Pero no es lo mayoritario. Y además, oye, la gente tiene derecho a elegir. Cuando el otro día emitimos el documental de Astral, la televisión pública estaba emitiendo Operación Triunfo y mayoritariamente este país, a pesar de que Astral tuvo un dato maravilloso de audiencia, optó por un producto que está muy bien hecho además, que es Operación Triunfo. Es muy difícil, porque al final la responsabilidad es del mando a distancia, es del que quiere escuchar, del que se quiere preocupar y es de la gente, ¿no? No podemos delegarlo en otro, en qué mal lo ha contado Sebas, qué mal se explica Pilar, qué bien se explica Pilar, qué bien se explica Sebas, ¿no? Yo no tengo la respuesta, no sé si la tenéis, ¿no? Para combinar las dos cosas, lo positivo del éxito y lo negativo de la realidad. Pues sí, pues vamos a ver. Cuando yo comentaba antes de enfocarse en el éxito, es evidentemente sin olvidar lo que hay detrás. Este es un caso de éxito, aquí lo tienes, y que por cierto, que sepas que detrás hay 140.000 personas más con esta discapacidad que siguen luchando por seguir adelante en el día a día. En ningún momento he pretendido decir que
estamos ocultando la realidad social. Ni que sea excluyente contar una Sino cosa y la otra. lo que queremos es contar que con un trabajo, con una experiencia, con unos profesionales detrás que están ayudando a esas personas, se consiguen cosas. Y entonces animar a la sociedad civil a que siga colaborando, a que siga siendo voluntarios, a que acuda a cuando hacemos alguna gala para recaudar fondos, o simplemente que nos escuche. Pero dando una cara buena por el principio, aunque evidentemente el mensaje tremendo de lo que hay detrás está en el fondo. Está. Ángela, ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista de voluntaria, este debate que hay aquí? Yo estoy de acuerdo también un poco de que hay que estimular a la gente de una forma también viendo un poco lo positivo más que lo negativo. Es verdad que lo negativo no se puede ocultar porque existe, pero sí hay que motivar a la gente y hay que motivarla también diciendo que positivamente se pueden hacer muchísimas cosas. Si no, decaemos en una apatía y en un conformismo que no nos lleva a nada. Yo creo que hay que estimular a la gente a ser positivos y que puedan realizar muchas cosas. Y en estas cosas, pues un voluntariado es muy importante y hay que comunicárselo a la gente y sabérselo comunicar, que es muy difícil también. Curván, si tuvieras que contarle a la gente tu historia, explicar quién eres, ¿elegirías la parte más dura de tu historia? ¿Elegirías el punto en el que estás ahora? Que esa sonrisa dice muchas cosas. Pues intento explicar muy corto. Es que también quiero recordar días. Es que estoy ahora en un país muy bueno. Pues yo soy de Afganistán, estaba trabajando ahí con Naciones Unidas en un puesto de seguridad, supervisor de guardia de seguridad en un acampamento de Naciones Unidas donde trabajan los personales internacionales y nacionales. Y los personales internacionales también tenían sus viviendas ahí. Pues es un acampamento muy importante. Estaba trabajando ahí en un puesto muy sensible y con muchas responsabilidades. Trabajando en este tipo de ONGs o en el gobierno en Afganistán siempre es muy peligroso y tiene riesgos. Pero tenía como mala suerte que los terroristas estaban atrás mí y ellos querían que yo tengo que ayudar a ellos para entrar dentro de ese acampamento para hacer un acto de terrorismo. Pero pues luego yo tenía que escapar, tenía que ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Tengo que proteger mi vida de mi familia y también de las personas que trabajan en Naciones Unidas. Pues yo tenía suerte como trabajador de Naciones Unidas, he conseguido un visado y he viajado aquí en España. Pues aquí en España tenía problemas, pues cosas era muy duro, muy duro. Y dejando esta vida atrás y mi familia atrás, pues cuando he salido, mi familia también tenía que salir desde Afganistán y ahora mismo mi familia está viviendo en Pakistán. Y he pedido para reagrupación familiar también y estoy esperando para ver a mi mujer y mi hijo, que los trabajadores de SEAR, mi abogada, están luchando para que les traen aquí y puedo vivir una vida mejor. Y pues así había muchos problemas de ese tiempo y pues cuando yo llegué aquí tenía un montón de problemas, no sabía qué tengo que hacer y qué estoy haciendo, pero los trabajadores de SEAR, psicólogas, como sobre todo, me han ayudado un montón y me han dado otra vida. Es que cuando yo pienso, yo no digo que en ese momento yo estaba una persona viva.
era un tiempo muy duro para mí, pero luego ahora estoy diciendo que es mi vida segunda que me han dado los trabajadores de SEAR, y pues va a cumplir cuando voy a ver mi hijo. Pues así es mi historia, y hay muchas cosas para decir, para contar, pero solo quiero decir que muchísimas gracias a España, a españoles, la gente normal que está viviendo en la calle. Tienen un conocimiento y un sentimiento muy, muy bueno, y para nosotros y para mí y para las personas que tienen problemas como yo. Muchísimas gracias a las empresas como SEAR, EXEM, CEPAEM, que nos ayudan, que buscan actividades para nosotros, para darnos nuestra autoestima. Muchas gracias. Que es muy, muy importante para una persona. Muchas gracias. Veo que Sebas ha apuntado ahí algunas cosas de esa línea fina de contar la historia, Kurban, su propia historia, sin ocultar, bueno, detalles duros, aunque ha sido generoso y no ha querido entrar mucho, y la llegada aquí y ese sueño que todos esperamos que cumpla de abrazar a su hijo en breve, a ser posible. Veo que apunta, no sé si la palabra debate, Sebas, porque lo hay, porque realmente es para lo que estamos aquí ahora mismo, ¿no? Hablando de cómo hacer así o hacer así. A mí no me ha salido. A mí mal también. Yo directamente voy así. No, apuntaba cosas sobre el cómo, ya no sobre el contenido, ¿no? Pues yo creo que muchas veces en el tercer sector tenemos como dos espacios nítidos, ¿no? Uno es el cara a cara, pues el que comentaba Pilar, del voluntariado, es decir, de los proyectos comunes donde hablamos, donde nos contamos, y después tenemos el salto ya a los medios de comunicación, medios digitales, campañas, etcétera, etcétera. Pero creo que nos queda el en medio. Es decir, ¿cuál es, por ejemplo, nuestra presencia como sector en la universidad? Hoy estamos aquí. Es decir, ¿de qué habla la gente en la universidad? ¿Cómo estamos en el ámbito educativo? ¿Cómo estamos en el ámbito de las asociaciones de vecinos? Es decir, ¿cómo realmente generamos espacios donde podamos debatir, donde podamos deliberar, donde podamos dialogar, donde la comunicación no sea simplemente o un cariño desde lo personal o una gran campaña, un gran programa desde los medios de comunicación más convencionales, sino que creo que el futuro, gran parte del futuro de la comunicación, de la realidad, de compartir realidad del tercer sector es la capacidad que tengamos de generar espacios y esferas de debate, de diálogo. Antes nos decía Imanol que es distinto estar conectado que ser comunidad. Bueno, pues yo creo que hay un ámbito que en esto de la comunicación es cómo vamos siendo comunidad en tantos sitios como podemos serlo, ¿no? Cómo estamos en las AMPAs de los colegios, cómo estamos en las universidades, cómo estamos en los colegios profesionales, contando nuestra vida, que indudablemente va a tener lágrimas y va a tener sonrisas, ¿no? Siempre, ¿no? Y yo creo que eso es algo que es complejo en la sociedad que vivimos, ¿no? Y recordaba una cita de Hannah Arendt que ella, cuando escribió sobre los orígenes del totalitarismo, ella era una pensadora judía que tuvo que exiliarse, decía, lo único que puede luchar contra el totalitarismo es el pensar juntos. Y una sociedad que no piensa juntos es una sociedad totalitaria, ¿no? Bueno, yo creo que en cierta medida tenemos rasgos de sociedad totalitaria, porque tenemos una cierta incapacidad de pensar juntos, desde la diferencia. Y eso no pertenece a la televisión, a la radio, al internet, eso pertenece a la capacidad que tengamos de sentarnos como hoy y decir, bueno, ¿y qué sociedad queremos? Una sociedad más justa, ¿y eso qué significa? ¿Y cómo, no? Y yo creo que una aportación que deberíamos de hacer desde nuestra experiencia es cómo generar espacios donde se debata, donde los bares se hablen de la realidad y no simplemente de fútbol o de otras cuestiones, ¿no? Y eso creo que lo hacemos medio regular, que tenemos que mejorar mucho.
Y en eso hemos cambiado como sociedad en España, hemos incorporado, como dice Sebas, no solo que vosotros lo hagáis, que es que la verdad que desde fuera, como hay pocos reproches que haceros, a mí sí me da la sensación de que vosotros sí pensáis juntos. Pero bueno, me parece bien que la autocrítica es lo que cambia las cosas, pues la hagáis, ¿no? Pero hemos mejorado algo como sociedad. El símil que utiliza Sebas del fútbol, se habla de más cosas. Yo sí tengo esa sensación, que un poquito más ha calado otro tipo de temas y, o por lo menos, no sé si son los entornos que vivamos cada uno, ¿no? Pero el tema de los refugiados creo que sí, que es un tema que está mucho más entre la gente, muchísimo más, que en las instituciones, por ejemplo. Y en eso yo creo que los que habéis empujado habéis sido vosotros. ¿Ha habido un cambio o no, Pilar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. La sociedad en general, sobre todo en esta época de crisis, se ha sensibilizado muchísimo más, desde mi punto de vista, que antes. Evidentemente hayan ayudado las noticias, pero la gente de la calle se ha volcado a proporcionar alimentos, a echar una mano. Oye, que tengo una casa. El otro día me decían el caso de un señor que ha montado porque ha decidido montarlo un comedor social en un pueblo en Alcantarilla, en Murcia, y se fue a alguien a pedirle si tenía una cocinita y le dieron la casa entera. Entonces le dijeron, no, tráigase usted a toda la gente y me la pone aquí. Y que se quede en la casa, que yo no la uso. Ese tipo de cosas antes no eran tan evidentes. Pero ahora eso está ocurriendo. La sociedad española cada vez más, en sus conversaciones de café, empiezan a salir otros temas. Yo pienso que sí, sin lugar a dudas. Y eso es muy bueno, porque eso también es parte del trabajo que se está haciendo desde todo el sector. O sea, se está llegando a la gente. La gran duda es lo que planteaba también Sebas, le preguntó a Ángela, no sé si comparado, que yo es algo que tiendo a hacer mucho para ver en qué podemos mejorar y copiar con otros países, si esa salida a la calle y estar en la calle y que la gente hable de lo que hacéis se hace más en otros países o no. No sé si alguno en eso tenéis esa sensación, si somos una sociedad, no sé si menos madura, más egoísta, pongámosle cada uno lo que quiera decir. Yo no creo que seamos... España yo considero que es un país muy generoso, que se ha volcado en muchas cosas y lo único que yo creo que es que hay que saberlo canalizar. Y bueno, la comunicación en este caso también es muy importante, como decía, saber pensar juntos y saberlo luego de pensar, dirigirlo para que realmente eso fructifique en algo. Yo creo que España tiene un potencial muy grande. Se ve que en muchos sitios que España está defendiendo con el tema en Grecia de los refugiados. Se está haciendo muchas labores. Lo que pasa es que bueno, se encuentran esos obstáculos y esos son los que hay que y romperlos. ¿Cómo? Pues la gran pregunta. Es verdad que se pone siempre España como ejemplo de país que cuando hay catástrofe, en fin, cualquier tema de este tipo, es una sociedad que se moviliza mucho. Y yo te preguntaba, Pilar, si también has visto un cambio en lo que vosotros en concreto hacéis, al margen del tema de refugiados, porque ahora que hay un debate sobre si debemos ser políticamente correctos o es un rollo que seamos políticamente correctos, voy a ver, por ejemplo, al tema de las bromas respecto a la gente que tiene algún tipo de dificultad. Si eso habéis notado, que también hay una madurez, por eso decía, yo creo que somos en eso una sociedad un poco más madura, más correcta, tampoco está mal que lo seamos en eso, ¿no? Sí. No se permiten ciertas bromas o ciertos chistes o llevado un poco... En ese sentido hemos evolucionado y hemos evolucionado a positivo. Sigue quedando muchos problemas en la calle. Yo ayer estaba con una alcaldesa porque han decidido hacer un acto para Halloween, que es un sanatorio mental, donde la gracia es que vamos a hacerle trepanaciones a la gente y vamos a evaluar a la gente en función de lo peligroso que es. Volvemos a la asociación enfermedad mental, peligrosidad. Dicho eso, estamos mejor que estábamos hace 15 años. Fíjate que no me voy ya hace 90 años o 100, ¿eh? Estamos mucho mejor. El sector de la discapacidad está muy estructurado, bastante organizado. La verdad es que yo, que no era del mundo social, al entrar y conocer todo lo que hay, me quedé bastante gratamente sorprendida, porque yo vengo del mundo de consultoría y tal, que no tenía nada que ver con esto. Y dicho eso,
también creo que tenemos mucho trabajo que hacer de conocernos entre nosotros. Para nosotros en Murcia, trabajar para montar la plataforma en la región de Murcia nos ha llevado a conocernos entre todos, que es que no nos conocíamos, no sabíamos qué hacían los demás, estábamos metidos en nuestro agujerito. El conocernos, pues por ejemplo, Salud Mental ha empezado a trabajar con una organización, con la Huertecita, que es de drogadicción. Y de pronto han encajado y empiezan a colaborar. ¿Eso qué hace? En el sector nuestro, las cosas como son. Vamos siempre racaneando dinero para poder dárselo a las personas con las que trabajamos. Y al final somos 4 los que estamos intentando atender a todos sitios. Si consiguiéramos mejorar un poquito de financiación, que pudiéramos tener un refuerzo por detrás, unos profesionales por detrás que tuvieran un poquito de tiempo para hacer todas esas labores de trabajo con universidades, con el AMPA, como comentabas antes, con todas esas organizaciones que también están en nuestra sociedad, sería muchísimo mejor, pero sin lugar a dudas. Sí hay muchísimas cosas que hacer, muchas, pero no tenemos ahora mismo esa capacidad. Hay veces que nos reímos entre nosotros y decimos, si estamos los mismos otra vez aquí, que somos los que estamos peleando a pie de calle. Entonces llega un momento en que dices, bueno, ¿y yo cuándo estoy en mi casa? Que también tengo una familia. Y es complicado, es complicado. Por ir a lo concreto, que ya apuntabais en el debate de si hay que contar la parte negativa o no, en este otro debate de la madurez, que es algo que queréis también hablar hoy, profesionalizarse como estáis haciendo en los últimos años, que yo sí que percibo que haya habido un cambio, y convertir después esa profesionalización. Claro, hay organizaciones que llevan mucho tiempo, pero hay otras que son más nuevas y que están convirtiendo esto más en un trabajo de verdad y profesionalizarlo. El salto a que sea una red, como tú decías, Sebas, es más sencillo. Una vez que tú ya tienes claras cuáles son tus objetivos, cómo hacerlo y demás, ya puedes compartirlo con los demás. No sé si eso también es una de las claves que hoy quizá podamos tener. Sí, yo creo que en los últimos años ha habido un avance en la profesionalidad del sector que ha sido buena, que ha sido muy buena. No solo porque hagamos las cosas mejor, sino porque tenemos capacidad de hacer investigación, de hacer estudios, de proponer alternativas. Yo creo que en eso hemos tenido un avance bestial. Tenemos el peligro muchas veces de caer en el profesionismo. Es decir, en esa cultura donde el experto, el técnico, lo es todo, define la calidad y el papel del voluntariado, el papel de la ética y los valores, el papel de la dimensión política, de alguna forma se oculte más, ¿no? Yo creo que en ese terreno nos ha ayudado mucho. Pero también entendiendo que es verdad que la profesionalización del sector nos ayuda, pero realmente nuestro cemento no es ese. Nuestro cemento tiene que ser los valores que nos unan. Incluso aunque hagamos cosas mal, porque somos poco profesionales todavía. Si minamos la energía que nos da, los valores que nos unen, la dignidad de las personas, la justicia, la indignación ante lo que pasa, la capacidad y la energía de la gratuidad, del voluntariado, es decir, en definitiva, si perdemos nuestro humus, no somos nadie, por muy profesionales que seamos. Aunque seamos los mejores del mundo y todos tengamos un máster en Harvard. Es decir, lo que nos une es que somos personas que queremos una sociedad distinta. Es decir, en definitiva, somos personas agrupados en asociaciones que queremos cambiar el mundo a pesar de los pesares de cómo esté, negativo, en positivo, medio pensionista. Queremos cambiar el mundo. Y eso en realidad es lo que nos une. Evidentemente, diciendo, cuanto mejor lo hagamos, pues más incidencia vamos a tener en ese mundo. El impacto, ¿no? No sé si nuestra relatora quiere hacer resumen antes de las preguntas o después, lo que tú mandes. Lo hago antes y así. Venga, y así si genera algún tipo más de debate en la sala. Espera, Julia, que quiere añadir una cosa a Sebas. No, así ya. Yo quería responder un poco porque se me ha quedado en si hemos madurado como sociedad o nada, estamos mejor o peor, ¿no? Yo creo que hemos madurado como sociedad. También depende de cuándo nos comparemos. Es decir, pues si nos comparamos de los años 70 ahora, pues hemos mejorado, no mucho, muchísimo, no tiene nada que ver. Y si nos comparamos del 2008 hasta ahora o antes del 2008, ¿hemos madurado como sociedad? ¿Se puede ver la madurez de la sociedad en que seamos más gente siendo voluntarios y comprometiéndonos?
en una sociedad más decente y más madura, con los indicadores de desigualdad más grandes de su historia democrática, con indicadores de desempleo como nunca hemos tenido, con Julia 400 y pico refugiados hemos acogido hasta el momento de los 17.000 que íbamos a acoger, levantando muros y vallas con concertinas que rajan a la gente, teniendo a gente encerrada en CIE sin las condiciones dignas. ¿Eso es contar lo malo o es contar la realidad? Evidentemente que confrontándonos, que si tuviéramos una ciudadanía realmente activa, enérgica, contando lo positivo, pero comprometiéndose hasta los tuétanos, otras cosas variarían, ¿no? Es decir, ¿estoy casado con una gallega? Pues depende de dónde miremos la sociedad. Depende. Porque es verdad que hemos madurado mucho, ya digo, depende de dónde nos comparemos. Una sociedad que ha permitido que el 70% del presupuesto de cooperación al desarrollo se quite y no ha costado ni un voto. ¿Somos más maduros? Pues igual sí, y en mi estado de ánimo. Acabas de decir una cosa importantísima, Sebas. Sí. El otro día decía Jordi Évole cuando en el coloquio que hubo después en el estreno, no el día del domingo, sino que sabéis que se ha estrenado en cines de toda España. Sí, es mi estado de ánimo, me pasa como a ti, pero cientos de personas, sabiendo que el domingo podían verlo gratis, se han ido y han pagado una entrada. Decía algo Évole en la línea de lo que estás apuntando. El problema es nuestro. Europa ha decidido castigar, los ciudadanos europeos, nosotros, a los gobiernos que se muestran empáticos con los refugiados. Es así. Merkel estaba siendo empática, hubo unas elecciones regionales y se la castigó. En Hungría gobierna un señor que decide hacer lo que hace, y en España gobiernan unos señores que también deciden hacer lo que hacen, y los elegimos nosotros, mayoritariamente nosotros. Castigamos a los gobiernos empáticos. Podemos echarle la culpa a Rajoy, a Merkel, a quien queramos, pero los hemos elegido nosotros. Y eso que dice Sebas es una verdad como un templo. Luego tendremos que hacérnoslo ver. Julia. Bueno, no sé si se oye. Sí, se oye, sí. La primera pregunta que se planteaba era el tema de la visibilidad. Tenemos capacidad para hacernos visibles y Sebas comenzaba planteando un tema que además está muy debatido dentro del sector, que no somos nosotros los que tenemos que ser visibles, que los que tienen que ser visibles son las personas para las que dedicamos nuestro trabajo y además visibles de manera clara en todos los elementos que los hacen sufrir. Se planteaba de quién es la responsabilidad. Bueno, una parte es nuestra, siempre una parte es nuestra, pero también es de los medios, que no siempre ponen la prioridad o mantienen la prioridad en los temas de visibilidad de estas situaciones. Y luego Sebas apuntaba un tema que es la cultura cívica, que luego lo ha vuelto a retomar. La ciudadanía responde de una manera emotiva en un momento, pero no quiere el sufrimiento a medio y largo plazo. Cuando se lo plantean a Pilar, Pilar habla, y también después Ángela, de dar la visión positiva, de que es importante para la sociedad no ver solo el dolor, sino también ver que las personas pueden tener situaciones de éxito a pesar de haber pasado por una época de dolor. Y ahí se organiza parte del debate en el que Sebas vuelve a plantear algo que antes había hablado Imanol, que es la tensión, ¿no? Entonces decía que cómo se va a transformar el mundo si no hablamos de lo que existe. No podemos hablar de éxito si no hablamos de lo que pasa, que tampoco se aleja de lo que decían las compañeras. Ellas también dicen que detrás de cada éxito hay mucho dolor y mucho trabajo, pero que es importante hacer visible ese trabajo y que con ese esfuerzo podemos transformar cosas y situaciones. Me llama la atención
porque solo cuando a Kurban le preguntas por su pasado, él habla de su pasado, sino él lo que hablaba era de lo que había vivido aquí y de su futuro, de su anhelo de encontrarse con su familia. Bueno, él nos daba una visión positiva de lo que había vivido, aun diciendo que ha tenido muchos problemas. También se ha hablado de algo que yo creo que es muy real también, que son los espacios de comunicación. Nos movemos bien y habitualmente en el espacio interno entre nosotros, siempre nos encontramos más o menos conocidos e incluso hemos aprendido a comunicar a los medios y en un momento determinado y ante ciertos temas tenemos esa facilidad para poder acceder a los medios. Pero hay un espacio que es el de la sociedad, es el espacio de, pues eso, del AMPA, de los barrios, de las asociaciones de vecinos, que al final es la que hace cambiar la visión de la realidad y la que puede llegar a cambiar otras decisiones. Cómo estos temas que tanto nos preocupan no los hacemos saltar ni siquiera al debate político. Hemos tenido unos debates recientemente muy largos y parecía que muy importantes, ¿no? Y sin embargo en ningún momento han salido los temas que aquí nos preocupan, ni la discapacidad, ni la desigualdad, ni los refugiados, ni nada, absolutamente de nada. Es importante que hablemos juntos, esa es la diferencia con el totalitarismo. Y es por eso también importante que en los bares ya no se hable solo de fútbol, sino que consigamos meter otro tipo de preocupación. Hablábamos de la madurez y se decía que sí, que es verdad, que hemos alcanzado cierta madurez con el tema de bromas y este tipo de cosas, pero pervive otras realidades donde podemos hacer cualquier fiesta de cualquier cosa sin ningún pudor. La profesionalización. La profesionalización tiene un punto muy positivo. Estamos más capacitados para hacer mejor el trabajo. Tenemos también la posibilidad de hacer investigaciones y reflexiones que nos ayudan a avanzar, pero el cemento de lo que somos son los valores que nos unen. Y si esto no estuviera detrás, no existiríamos. Yo me quedaría con la última reflexión sobre la madurez. Hemos vivido y seguimos viviendo una situación de crisis muy importante, que sí que creo, como decía Pilar, que nos ha ayudado a estar más sensibilizados, pero lo decía Sebas, pasan cosas tremendas todos los días y pasan sin que hagamos nada, sin que cambiemos nada. Entonces, bueno, tendremos que seguir intentando esa capacidad transformadora que tenemos. Perseverar. Bueno, imagino que hay tropecientas preguntas que luego nos quejamos cuando no hay preguntas. Entre el público, dejadme que diga mientras la primera valiente se anima, que quiero saber quién hace estos rótulos maravillosos para que todo el mundo pueda entenderlos tan rápidos, tan reales, porque los de las teles no somos tan rápidos, así que ya me gustaría saber quién los está haciendo para que los incorporemos en La Sexta. Aquí detrás. Los chicos de FIAPAS. Pues esto ahí quiero saber yo luego, porque van a toda velocidad y un aplauso a los de aquí atrás. Que esto me consta que es una cosa difícil, sobre todo cuando algunos hablamos tan rápidos. Entiendo que en las entrevistas a lo mejor es más difícil, pero está muy bien hecho. Bueno, preguntas. Vamos allá. Bueno, primero gracias a la mesa por las interesantes reflexiones. Yo cojo las últimas palabras que hablan de cambio y de todas esas cosas y me pregunto como Sebastián si realmente somos más maduros con esos datos que nos daban. Y también creo que habría que hablar, hablábamos de, y estoy de acuerdo también contigo, que no podemos cambiar
si no desvelamos, si no quitamos el velo y enseñamos la realidad. Pero, ¿enseñamos la realidad solo lo que pasa o por qué pasan las cosas? ¿Nos centramos en las causas? Yo creo que lo realmente incómodo de ver y lo difícil de mostrar y de comunicar es precisamente eso. ¿Por qué pasan las cosas y cómo cambiarlas? ¿Quieres que alguien responda? ¿Y queréis? Sí, Sebas. Sí. Muy interesante tu pregunta, porque hay algo que flota en el ambiente, que es que el tema de la pobreza, el tema de la exclusión, el tema de la vulnerabilidad es fruto del azar, ¿no? Como que las cosas pasan, ¿no? Pues igual que respiramos, pues pasan cosas. Hay gente que queda y se cae de un muro, hay gente que queda fuera, hay gente que queda desempleada, y es verdad que muchas veces no somos los atinados y los osados y los valientes de demostrar cuáles son las causas. Es decir, que la causa de que haya 700.000 hogares sin ingresos es porque no hay una renta garantizada para toda esa familia. Y es un hecho claro y político. Que el que cada vez aumente más el número de trabajadores pobres tiene que ver con la precariedad, con la precarización, con la flexibilidad del mercado laboral. Que el que cada vez sea más difícil acceder a los servicios de la dependencia tiene que ver con recortes. Y yo creo que eso es importante mostrarlo, y a veces ni tenemos la valentía y muchas veces tampoco la lucidez de mostrarlo. Porque hay algo claro que se va introyectando mucho en la mente de la sociedad, es que las cosas son lo que son y siempre van a pasar. Y yo creo que eso es lo peor en lo que podemos caer, ¿no? En esa cultura de la impotencia que hace natural la injusticia cuando es algo que creamos desde los modelos y sistemas de convivencia. Y si me permites, evidentemente ahí nosotros como tercer sector tenemos mucho que decir. Nosotros tenemos acceso, estamos en una situación privilegiada y tenemos acceso a las administraciones y a los políticos, ¿no? Esta mañana hemos tenido aquí a 2 ministras y a la vicepresidenta del Gobierno. Qué suerte tenéis, que vienen con vosotros. ¿Ha dicho que vaya el objetivo, la vicepresidenta? Sí. Todos dicen eso. Es una labor muy importante nuestra el estar con el ojo avizor con eso, y que cada vez que veamos que va a salir algo que tenga un impacto de esa envergadura, pelearlo. Tenemos que ser muy peleones, muy peleones. Yo no estoy diciendo partirle la cara a nadie, pero sí seguir trabajando, entrando en los despachos, montando actos, lo que haga falta, pero dentro, que nosotros somos la plataforma del tercer sector y tenemos esa capacidad de llegar a los políticos, tenemos que trabajar eso. Aprovechémoslo. Hay que ser pesados. Yo es el único consejo que me aplico a mí misma, y que siempre que alguna organización me pregunta, siempre digo, pero está muy bien la reflexión, porque lo decían Sebas y Pilar, y en la reflexión que hacías, los refugiados no huyen de una catástrofe natural. La pobreza en España no responde a una cuestión de sequía, no. Entonces yo creo que es verdad que ahí a veces hacemos trampas también en los medios si ocultamos esa parte, que es la previa, los porqués. A mí me parece importantísima, también tiene razón. Yo quería hacer una pregunta tal vez a Sebastián por los últimos comentarios que hacía sobre el tema de la madurez de la sociedad española. Se decía al principio que tenemos los políticos que hemos votado, tenemos la sociedad que hemos conformado entre todos, tenemos el tercer sector también que tenemos, y esto es un poco una crítica también para nosotros que estamos entre profesionales del tercer sector, entre voluntarios, etcétera, etcétera, pero oigo mucho que tenemos un país muy espléndido, que es caritativo, que dona mucho, que hace mucho voluntariado, pero la realidad es todo lo contrario. Si solamente, no hace falta viajar, simplemente poner en Google estudio de voluntariado en Francia, Italia, Grecia, Portugal, Alemania, Estados Unidos, veremos que el porcentaje de voluntarios es mayor que en España. Si uno va a los estudios de la Asociación de Fundraising, verá que los españoles son los que menos donan en Europa de forma regular, solamente cuando hay un terremoto en Haití. Entonces, si desde el tercer sector decimos que tenemos una sociedad muy espléndida,
Está bien que lo puedan decir a veces los medios cuando hacen una telemaratón o cosas así para apoyar un terremoto, pero que entre nosotros no lo queramos creer. Entonces tenemos que decir a los españoles que somos un poco agarrados, que hacemos poco voluntariado, que sí, cuando hay una catástrofe respondemos a la media de Europa, pero en el resto del tiempo estamos muy por debajo de él. Eso quiere decir que todavía somos, y esto va para ti, Sebastián, somos todavía una sociedad, como decían mis padres de mí cuando era adolescente, que está en la edad del pavo y nos gustan más las plays, los juegos, el fútbol. Bueno, ahora me voy a poner yo en plan positivo, estaba en plan de... Para llevar la contraria. Voy a cambiar el rol. Yo con los estudios comparados de voluntariado y todas estas cosas siempre lo miro con mucha distancia, porque es verdad que cuantitativamente seguramente estamos en porcentaje estamos a la cola, pero sí que creo que la tradición de voluntariado en España es un voluntariado mucho más comprometido y más cercano a la realidad. Creo que tenemos un voluntariado de más calidad. Igual, pues a veces hemos sido el ejército de Pancho Villa, a veces poco organizado, a veces poco formado, pero con una capacidad de presencia en la realidad humana muy grande, que quizás la formalización de países anglosajones o centroeuropeos no lo tengan. O sea, no quiero decir que seamos mejores, pero sí que es verdad que creo que cualitativamente la tradición en España aporta una cercanía grande. También es verdad que si el impacto de la crisis que hemos vivido, con los niveles de protección que tenemos en España, si no hubiera sido por esa sociedad civil, por esa familia, por esa gente que ha echado el resto, realmente hubiera sido un crack. Es decir, sin el tercer sector, sin la familia, sin el tejido primario que ha apoyado y acompañado a las personas sufriendo, hubiera sido un crack. Yo creo que tenemos valores que no tienen otros países, de proximidad, de cercanía, de presencia continua, más allá de que cuantitativamente pues no estemos especialmente bien, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota con esto, en una reunión con los austriacos, con el tema de voluntariado, pues contando voluntarios, pues yo estaba tratando de inflar los números, ellos contaban a la gente que era socio de los clubes de fútbol. Digo, bueno, entonces espera. Arrasamos. Espera, que eso es un trabajo asociativo, pero espera, ¿no? Es decir, sí, es verdad lo que tú dices, pero creo que tenemos una presencia continua, transformadora y consolidada, que no es para que digamos ya no hay nada que hacer, pero es verdad que hay mucho, y como decía esta mañana Imanol, que tenemos que también visibilizar, y que mostrar sin ningún complejo ante Europa, los Estados Unidos y quien sea.